Amada Iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios, qué gusto a aquellos que nos están escuchando hoy por la página. Le damos gracias a Dios por eso. Y bien, pues vamos a dejar que hoy Dios hable a nuestro corazón, como cada domingo. Dejar que a través del Espíritu Dios toque cada fibra de nuestro corazón. Hoy necesitamos escuchar a Dios, no solamente en estos tiempos, todos los días de nuestra vida. Porque habrá momentos que a lo mejor estés cómodo, estés bien, que estén cubiertas tus necesidades. Y es cuando tenemos que agradecerle a Dios en ese momento. Gracias, Señor, por todo aquello que tú provees. Y por aquello que también no provees, te damos gracias para no perdernos. Y sigue siendo realmente sensibles a ti, Señor. Nosotros amamos a Dios, no por lo que Dios nos da, sino porque es Dios. Amén. Entonces cierra tus ojos, vamos a inclinar el rostro. Señor, te damos gracias esta noche. Te rogamos que tú seas, Señor, a través de la voz del pastor, lo que tú vayas a predicar hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, llegue al corazón de cada familia, de cada matrimonio. Gracias te damos, Señor, por habernos traído con bien. Anhelábamos tener este tiempo contigo. Gracias por tu palabra, por el poder de ella, que obra, Señor, en nuestras vidas, y que hoy estamos trabajando, Señor, estamos hoy haciendo cosas diferentes a través de tu santificación por obra del Espíritu Santo. Bendice, Señor, esta noche, llena este lugar de tu gloria, de tu paz. Danos un corazón entendido, atento, Señor, a tu palabra. Quita todo estorbo del enemigo que quiera sabotear esta predicación. A ti sea la gloria, a ti la honra, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. Es un poco enviciado el sonido. Hoy sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También es llamado Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y justamente el día de hoy vamos a ponerle como título a la predicación de hoy, es el mediador de un nuevo pacto. El mediador de un nuevo pacto. Ese es el título de la predicación de esta noche. Y quiero que me acompañes a la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo del 15 al 18. Hebreos, capítulo 9, del versículo 15 al versículo 18. Y dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y hay varias palabras, hay varios conceptos que necesitamos hoy conocer para poder entender esta parte de la predicación. Como por ejemplo, la palabra expiación. La palabra expiación viene del hebreo y es kafar, con K, kafar, y significa adorar, inclinarse, anular, cancelar. Esa es la palabra expiación en hebreo. La palabra propiciación viene del griego hilasterión, y significa expiatorio, propiciatorio,
Y acordémonos que el propiciatorio era la tapa del arca o la cubierta del arca del pacto, la que se encontraba en el lugar santísimo. La palabra redimir viene del hebreo Gaal, con doble A, Gaal, y significa rescatar, librar, libertar. Entonces, hoy hago una pregunta esta noche a la iglesia, a los que nos oyen esta noche, a ustedes les hago esta pregunta: ¿quién fue propicio a nuestros pecados? ¿Quién fue propicio a nuestros pecados? Jesucristo. Muy bien. Entonces quiero que me acompañes a Romanos capítulo 3, versículo 25. Pon una señal a Hebreos porque vamos a regresar nuevamente a Hebreos. Entonces quiero que me acompañes a la carta de Romanos capítulo 3, versículo 25. Ok, entonces dice ahí, en el versículo 25 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién fue propicio a nuestros pecados? Jesucristo. Y aquí lo dice claramente. Aquí Dios, en su soberanía, en su total soberanía, Él nos da la salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y somos salvos a través de Jesucristo. Entonces Jesús viene a ser propicio. Él viene a reconciliarnos con el Padre. A eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Él fue propicio a nuestros pecados. Por eso aquí lo dice claramente: a quien Dios puso como propiciación. Recordemos que era importante que se cumpliera las demandas de Dios con respecto al perdón de los pecados. Y en el Antiguo Testamento Dios demandaba ¿qué? Sangre de un animal para poder aplacar su ira y perdonar los pecados de Israel. Hoy sabemos que ese cordero de Dios que quita los pecados del mundo, su nombre es Jesucristo. Entonces, por eso es importante que al momento que Dios designa a su Hijo para redimir nuestra vida del pecado, lo hizo de una manera completamente preciosa. Tal vez hoy vemos que fue no nada grato ver a Jesucristo, ver la manera en que Él llegó a la cruz, la manera en que Él murió. Tenía que cumplir la parte de la justicia de Dios para que realmente Dios aceptara ese sacrificio como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Amén. Ahora bien, aquí lo importante también es que no mandó Dios a su Hijo por situaciones de nosotros como pecadores. Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Desde antes que Adán pecara, ya estábamos en la mente de Dios. Y lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y vean lo que dice aquí Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. O sea, antes de que formara el mundo Dios, nosotros ya habíamos sido salvos. Ya Dios había designado a Jesucristo como propiciación a nuestro favor, desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí lo vemos de una manera muy clara, cómo la gracia de Dios se derrama desde la eternidad a favor nuestro. Entonces aquí vemos que el pecado, ¿qué produce en Dios? Ira. El pecado produce ira a Dios. El pecado produce juicio a Dios. Y hoy ya con el sacrificio de Jesucristo, esa ira está completamente aplacada. Ya no más la tiene Dios. Porque quien pagó ya el precio del pecado, el costo tan alto fue Cristo en la cruz. Amén. Ahora bien, vamos a recordar un poquito la parte del Antiguo Testamento. Cada cuándo se tenían que hacer los sacrificios a Dios, o cada cuándo tenía que hacer los holocaustos a Dios. Bueno, se hacía una vez cada año, tenía que hacerse un sacrificio anual para la expiación por el pecado del pueblo de Israel. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a Antiguo Testamento, acompáñame a Levítico capítulo 16, para ir entendiendo bien esta parte de la predicación. Levítico capítulo 16, versículo 9. Levítico capítulo 16, versículo 9. Dice: y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 14. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué dijimos que era? La tapa o la cubierta del arca del pacto. ¿Dónde se encontraba esa arca? Se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo tenía 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ahí habitaba Dios, ahí estaba el arca del pacto, y dentro de ella estaba la ley de Dios. Entonces esa tapa, esa cubierta que era de oro, donde había 2 querubines, 2 ángeles con las alas extendidas viendo hacia el propiciatorio, ahí se encontraba la ley de Dios dentro de del arca. Entonces aquí dice en el versículo 14, dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Versículo 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Era la forma en que Dios había establecido para perdonar los pecados del pueblo de Israel. ¿Quién hacía este sacrificio? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. No podía entrar cualquier persona al lugar santísimo. Tenía que entrar, solamente tenía autorizado por Dios el sumo sacerdote. Y hoy tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Él mismo se dio a sí mismo, siendo propiciación por los pecados nuestros. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Esa es la gran maravilla de todo esto, que ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo en el altar de la cruz. Amén. Entonces, como dije, había 2 querubines, 2 ángeles con alas extendidas mirando hacia la cubierta, y quiero decirte que esos ángeles representan
la santidad y la justicia de Dios. Anótalo, por favor. Estos querubines representan la santidad y la justicia de Dios. ¿Qué significaba? Que ellos impedían que todo pecador pudiera tener acceso a la presencia de Dios a causa del pecado. ¿A quién puso Dios fuera del huerto? ¿A quién puso Dios fuera del huerto para cuidar el huerto? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 24. Acordémonos que el hombre, Adán y Eva, ya habían pecado, desobedecieron la instrucción dada por Dios. Y dice ahí en el versículo 24 del capítulo 3 de Génesis, dice así lo siguiente: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué dice ahí? Querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, eso fue lo que había puesto Dios para salvaguardar la parte del huerto, para que el hombre ya no pudiese entrar por consecuencia del pecado. Hoy por eso nosotros no podemos llegar al lugar santísimo, aunque finalmente Cristo ya murió por nosotros, por los pecados, y ya Dios nos perdonó, pero es lógico pensar que si nos encontramos en pecado, aunque Cristo ya perdonó, aunque Cristo ya hizo el sacrificio por nosotros, no podemos hoy entrar a escuchar a Dios. ¿Por qué? Pues porque el pecado va a impedir completamente que Dios pueda tener un acercamiento con nosotros. Algo que tienes que entender es que Dios nos ama y nunca nos va a dejar de amar. Hagas lo que hagas, estés pecando, estés hoy haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios, Dios siempre te va a amar. El problema es que cuando tú pecas se rompe la armonía con Dios. Hay una separación entre Dios y el pecador. ¿Cómo restablezco esa relación con Dios? Primeramente confesando mis pecados, arrepintiéndome y en este momento restauro esa relación con Dios Padre. Amén. Muy bien. Entonces, en base a lo que estamos hoy hablando, vamos por favor a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos y ven lo que el resultado del sacrificio de Jesús. Vean el versículo 12 del capítulo 8 de Hebreos. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, ¿qué dice ahí? Me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios jamás va a reprocharte más. Cristo jamás va a reprocharte tu vida pasada. Porque el momento que tú decidiste creer en Jesús, tu pasado quedó completamente enterrado en el mar. Ahí están. Lo que Dios va a juzgar va a ser en el momento que tú recibiste a Cristo. A partir de ese día para adelante, Dios va a pedirte cuentas de eso. Entonces, hoy estamos viviendo en el nuevo pacto. Es lo que tenemos que entender. Hoy estamos en el nuevo pacto y estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos hoy bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto es posible y se hace efectivo porque descansa sobre la muerte de Cristo. Ahí descansa el nuevo pacto, sobre la muerte de Cristo. Y Cristo mismo estableció la ordenanza en la cena del Señor. Ahí estableció el pacto Jesús. ¿Dónde lo podemos ver? En Marcos capítulo 14, versículo 24. Evangelio de Marcos.
versículo 24, capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Aquí está hablando Jesús y dice, y les dijo Jesús, esto es mi sangre. ¿Qué dice ahí? Del nuevo pacto. Estamos en Marcos capítulo 14, versículo 24. Jesús dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y también lo enseñó Pablo, después de que Jesús habló con Pablo, escogió a Pablo como apóstol y ascendió, ya había ascendido Jesús, cuando tuvo el encuentro con Pablo. ¿Te acuerdas que Pablo antes era su nombre? Saulo. Y iba a Damasco. Entonces, aquí algo importante es que cuando él tiene este acercamiento con Jesús y Jesús comienza a instruir a Pablo, Pablo lo enseña en la cena del Señor. Y lo podemos ver también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Y dice aquí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Algo que tenemos que entender es que si se encontrase hoy sangre de Cristo, si alguien encontrara gotas de sangre de Cristo, si alguien tuviera la oportunidad de decir, esta sangre fue la que derramó Cristo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría que se convirtiera en un símbolo de idolatría. Y todos quisieran comprar una gota de esa sangre. Y eso es completamente una herejía. La sangre que si tú y yo encontrásemos una gota de sangre en este momento de Cristo, no es la que salva. La que salva es la muerte, la obra, la vida, la resurrección de Cristo. Aquí es una parte de hablar que la sangre de Cristo perdona los pecados. No es la sangre literal, es la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso sí, anótalo, porque mucha gente piensa que es la sangre de Cristo como tal, literalmente, y no, es la vida de Cristo, su obra perfecta que hizo, y la muerte en la cruz y su resurrección. Eso es lo que nos salva, nos da vida eterna. Amén. ¿Quién merecía morir en la cruz? Nosotros. Y sin embargo, esa muerte que sustitutoria de Cristo nos ha librado ¿de qué? De la responsabilidad penal del pecado. Todos éramos responsables ante Dios de los pecados y teníamos que pagar la condena penal de Dios. Sin embargo, Cristo lo hizo y Él nos libera completamente de la responsabilidad penal por el pecado. ¿Dónde lo podemos leer? En Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Qué significa la palabra ninguna? Pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tú y yo caminamos conforme al Espíritu de Dios. La palabra conformar significa hacerte como. Entonces cuando dice no conforme a la carne, no
vivas conforme al mundo, conforme a las concupiscencias inmorales del mundo. Hoy tienes que vivir conforme a quién es Cristo, en una vida completamente apartada para Dios, apartada del pecado, apartada del mundo, apartada de las cosas inmorales, y vivir una vida completamente santa, libre de pecado. Pastor, entonces significa que yo no puedo pecar. No puedes pecar, pero el día que tú pecas, hay alguien dentro de ti que se llama Espíritu Santo y que te redarguye y que te confronta y que te dice: ¿sabes qué? Lo que acabas de hablar, lo que acabas de pensar, lo que acabas de hacer es pecado, tienes que arrepentirte. Y lo que tú haces entonces es pedir perdón a Dios, confiesas tus pecados y nuevamente restableces o restauras tu relación con Dios. Amén. Es muy importante esto, que lo aprendamos y que lo vivamos. La gente que se dice cristiana y no anda conforme al Espíritu es una persona completamente religiosa. Y creo que Dios está cansado de los religiosos. Realmente necesitamos hoy en la iglesia personas completamente genuinas y que realmente vivan una vida de acuerdo a su profesión de fe. ¿Cuál es tu profesión de fe? Cristo. Esa es mi profesión de fe, Cristo. Entonces vive como Cristo, y que la gente pueda hoy descubrir en tu vida que eres un cristiano, que eres un seguidor de Cristo, que tú le crees a Cristo, lo obedeces y lo amas. Amén. Ahora bien, vamos nuevamente a Hebreos. Estamos en el capítulo 9, vamos al versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ya dijimos que pacto, testamento es la misma palabra. Fíjense, vamos a ver las definiciones. ¿Qué significa pacto o testamento? Quiere decir repartir o distribuir o disponer. Eso significa pacto o testamento, repartir o distribuir o disponer. También significa organizar o poner orden. Entonces, en la concertación de un pacto se acostumbraba a sacrificar a una víctima. Justamente cuando ocurrió o cuando Dios concertó un pacto con Abraham. Y aquí Dios mandó que sacrificara a Abraham una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino, y que fueran sacrificados y partidos a la mitad. Así lo había establecido Dios. ¿Dónde lo dice? Está en el libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a Génesis. Y vamos al versículo 9. Génesis 15, versículo 9. Dice: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Sigo leyendo. Siguiente versículo. Y le dijo, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí Dios había establecido que para el pacto que Dios le había dado a Abraham, tenía que cumplir con el mandato de presentar víctimas para ese pacto, y tenía que ser derramada sangre. Fíjense en el versículo del mismo capítulo, versículo 18, dice: y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ¿cuál fue el pacto que dio Dios a Abraham? Darle heredad, darle una tierra, no solamente a él, sino a toda su descendencia. Entonces,
estamos aprendiendo que toda concertación de un pacto tenía que haber un sacrificio de una víctima. Ahora bien, en el nuevo pacto que Dios concertó para la humanidad fue también mediante un sacrificio. ¿Quién entonces fue ese sacrificio? La persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿no? En cuya sangre se hizo ese pacto entre Dios y nosotros. A Jesucristo fue el que puso como sacrificio, como víctima. Regresamos nuevamente a la carta de Hebreos y seguimos leyendo el versículo siguiente, 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió con Jesús? Bueno, él mismo se dio a sí mismo como sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. ¿Por qué no podía ser cualquier persona? Porque tenía que ser una persona completamente sin mancha, sin pecado. Y nadie en ninguna parte del mundo existía una persona sin mancha. Todos a los ojos de Dios somos pecadores por el pecado original de Adán y Eva. Aquí te hago una pregunta. ¿Por qué hoy la humanidad está perdida? ¿Por qué la humanidad está perdida? ¿Por qué hoy hay una gran violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué hay tanta inmoralidad en el mundo? Porque hay una ausencia de Dios. Hoy nosotros que estamos en Cristo, hoy que tenemos a Dios, deberíamos de marcar una gran diferencia. Y por eso, para mí, como pastor, es mi inquietud. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia. ¿Contra quién? Con el mundo. Alguna vez lo prediqué, no recuerdo si fue a esta hora, fue al mediodía, fue en la mañana, pero yo decía, ¿qué nos hace diferentes nosotros que estamos aquí con la gente del mundo? ¿Qué nos hace diferentes? Fíjense, simplemente si yo trajera personas ahorita que fueran caminando por la calle, le digo, pásenle, les invito a que pasen y que escuchen el mensaje. Se sentarían como ustedes igual. Ocuparían sillas como ustedes. Entrarían con caretas y con cubrebocas, tal cual como ustedes. Con abrigos, con chamarras, entrarían exactamente igual. Y la pregunta es, ¿y cómo te harías tú ser diferente con la persona que se sentó al lado tuyo, que iba pasando por la calle? ¿No? ¿Qué te hace diferente en tu casa con la gente que vive en una casa como tú y como yo? ¿Qué te hace diferente como papá o como mamá? Diferente de un papá y una mamá del mundo. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente de una persona que trabaja como tú y como yo? ¿Qué te hace diferente? Y la única y gran diferencia se llama Cristo. Esa es la gran diferencia que podemos hoy resaltar. Que ellos no conocen a Cristo, no aman a Cristo, no le creen a Cristo, no confían en Cristo, no obedecen a Cristo. Y yo sí. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros si realmente hoy estoy marcando una diferencia en mi vida. Si la gente me percibe como una persona completamente diferente, porque si no, entonces estamos haciendo de ese pacto, de ese sacrificio en Cristo, estamos haciendo realmente nulo. Pregúntate muy bien si hoy la gente cree en Cristo por ti o ha dejado de creer en Cristo por ti. Creo que sería una muy buena dinámica que de repente nos hiciéramos. Si yo hoy, con lo que estoy haciendo, la forma que me estoy conduciendo en la vida, estoy acercando a la gente a Cristo, estoy acercando a mi esposo, estoy acercando a mi esposa, estoy acercando a mis hijos, estoy acercando a los vecinos, a mi jefe, a mi jefa, a mis colaboradores del trabajo, ¿los estoy acercando a Cristo
o yo mismo estoy alejando por mí testimonio que completamente no refleja a Cristo. Sería buena dinámica que nos hagamos eso, y es bueno que realmente hagamos una autoevaluación. Si realmente hoy estoy cumpliendo ese propósito por el cual Dios me llamó. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó Dios? Lo voy a poner como paréntesis, es un poco parte de la predicación, pero ¿para qué nos llamó Dios? Fíjense, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, te pido que lo subrayes y que lo medites. Ahorita regresamos a Hebreos, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Para qué nos llamó Dios? Y dice aquí Pablo a la carta a los Corintios, dice, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Para tener una comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Hoy yo te pregunto si tienes una comunión con Cristo, tienes una relación con Cristo, si la tienes de manera personal, íntima con Él. Quiero que sepas que muchas Biblias no se abren en la semana. Hay muchas Biblias que no se abren. Hoy la palabra de Dios no se estudia, no se escudriña. Y de repente te acuerdas, ¡ay, los domingos! Y hoy la costumbre de muchos cristianos, o que se dicen cristianos, es que lleguen al culto, llegan al servicio sin Biblia. Antes teníamos un ministerio de Biblias y teníamos lleno esa parte de puras Biblias. Y muchos se regalaban, para eso estaban ahí. Pero no fue acertado esa decisión, porque mucha gente se confiaba de decir, a fin que hay en la iglesia hay Biblias y no llevo la mía. Entonces, lejos de haber sido una bendición para aquella gente nueva, fue un estorbo, fue una piedra de tropiezo para aquellos que ya conociendo la palabra, preferían tomar la Biblia de acá y no tener su propia Biblia. Hay gente que ha dejado su Biblia aquí y no más regresó por ella. Regresan el siguiente en 15 días y no se acuerdan dónde dejaron su Biblia. Y eso es muy triste. Porque entonces, ¿qué pasó? Desde que tú saliste, ¿qué pasó con tu comunión con Dios? ¿Qué pasó con tu relación con Dios? No la tuviste. Hay otros que me llaman, pastor, un favor, creo que dejé mi Biblia, ¿puede checarlo? Ah, sí, aquí está. Paso por ella en este momento, voy de regreso. ¿Qué significa? Que tienes realmente hoy aquí en tu corazón a Cristo y que sabes qué tan importante es no despegarte hoy de Cristo. Entonces lo pongo realmente ahí en la mesa para que hoy tú pienses, medites, reflexiones y actúes. Amén. Entonces, regresando nuevamente al versículo, vamos a Hebreos nuevamente, estamos en el capítulo 9, versículo 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí mismo vamos a apoyarnos en el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 27, 7:27, ¿cuántos sacrificios hizo Dios por los pecados? ¿Cuántos sacrificios hizo Dios por los pecados? Aquí vamos a ver lo que dice el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos. Dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces hizo Dios un sacrificio? Una sola vez y para siempre.
Entonces realmente hoy estamos teniendo una gran bendición en nuestra vida. Hoy estamos heredando hoy vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y en el versículo 18 del capítulo 9 de Hebreos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces quiere decir que todo testamento, todo pacto de Dios tiene que haber siempre derramamiento de sangre. Acordémonos que todo pacto que Dios establecía en el pueblo de Israel siempre estaba de por medio derramamiento de sangre. Y aquí entonces vemos que cuando Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, el pueblo mismo aceptó obedecer ¿a quién? Cuando tú te comprometes con algo, cuando tú pactas con alguien, tú te comprometes a cumplir lo determinado, lo pactado. Tristemente hoy, aunque lleve tu firma, mucha gente no cumple su pacto, no cumple su promesa, no cumple su palabra. Tristemente eso es lo que sucede el día de hoy. Pero hoy nosotros como cristianos, yo pregunto, ¿tú necesitas hoy firmarle a alguien un pagaré? ¿O tienes que firmarle una promesa? ¿O tienes que firmarle un pacto? Yo pensaría que no. Basta con tu palabra. Si tú pactaste, si tú prometiste algo, basta con tu palabra. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Porque el cristiano hoy vive conforme a Jesucristo. Si tú como cristiano tienen que hacerte firmar pagarés, medita entonces por qué la gente no te tiene confianza. Eso es muy importante de repente meditarlo. Entonces aquí el pueblo aceptó compromiso en obedecer a Dios, porque así lo había establecido. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento, vamos al libro de Éxodo. Ahorita regresamos a Hebreos. Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó las de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. ¿Cuántas veces te has puesto de la palabra? Y dentro de la palabra que tú estás leyendo todos los días, vienen mandatos, vienen mandamientos, vienen ordenanzas, vienen normas, vienen leyes, y en ti estás dispuesto a obedecerlas. A obedecerlas, porque realmente eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en todo pacto que hacía Dios con Moisés estaba la sangre como derramamiento de ese pacto. Ahí mismo, en el mismo capítulo 24, versículo 8, fíjense lo que dice el versículo 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. A ver, yo te pregunto, ¿quién firmó a beneficio? ¿Quién dio su nombre, su sangre por nosotros? Entonces cada vez que tú pecas, ¿a quién le quedas mal? Aquel que salió por ti, aquel que salió fiado por ti, aquel que pagó el precio de la cruz por ti y por mí. ¿A quién le estás defraudando? ¿A quién estás traicionando? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cada vez que tú pecas, te conviertes en un traicionero. Porque cuando tú recibiste a Cristo, tú dijiste, Señor, yo te sigo. Me niego a mí y tú eres hoy en mí. Amén. Entonces cada vez que tú pecas, tú defraudas, tú traicionas a aquel que dio la vida por ti y murió por ti y dio
hoy la palabra por ti. Es muy fuerte lo que estoy diciendo el día de hoy. Justamente cuando tú te casas, ¿qué dices? Yo, Israel, te acepto a ti, Norma, como mi esposa, y prometo, pacto, y prometo serte fiel, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Y qué pasó? No cumplí. Con vergüenza lo digo, no cumplí. Porque para empezar, no tenía a Cristo. Todavía mi corazón estaba completamente entenebrecido, mis ojos estaban velados. Y simplemente repetí algo que me dijeron, tienes que aprenderte esto de memoria. Pero nunca lo razoné. Y aunque yo lo hubiera razonado, nunca lo hubiera yo entendido porque yo no tenía al Espíritu Santo en mi vida. Hoy que tengo el Espíritu Santo, digo, wow, ¿qué fue lo que dije? Pacté. Y pacté con Dios, no con mi esposa, pacté con Dios. Dios estuvo ahí de testigo, yo pacté con Dios. Porque ese pacto fue con Dios, no fue con mi esposa. Ni ella tampoco pactó conmigo, pactó con Dios. Esa es la gran diferencia el día de hoy. Que todo lo que tú hagas y todo lo que tú prometas, haces un pacto con Dios, una promesa de Dios, un compromiso con Dios de obedecer su palabra. Ahora sabemos que no necesitamos mayor sacrificio que nuestro propio cuerpo, en sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa? Quitar todo aquella comodidad, aquellas zonas de confort que me están impidiendo seguir a Cristo. A eso se refiere poner mi cuerpo como sacrificio. Este sábado pasado tuvimos oración a las 5 de la mañana. Y hemos dicho, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, pues no podemos congregarnos para hacer oración. Pero la pregunta que yo haría, tú sabes que cada sábado, primer sábado de cada mes, a las 5 de la mañana hay oración en tu iglesia. Yo te pregunto, ¿te levantaste a las 5 de la mañana? ¿O te ganó el sueño? O a lo mejor no tenías presente, no te acordabas de eso. Necesitamos hoy realmente siervos comprometidos, cristianos comprometidos. O tiene que decirte el pastor, oye, acuérdate que el día sábado de cada mes, primer sábado de cada mes, a las 5 de la mañana hay oración. No, una vez. Y las demás veces, tú lo tienes anotado en tu corazón. ¿Te acuerdan el pasaje del Getsemaní? Cristo pidió oración. ¿A quién? A su círculo íntimo. No le dijo a todos los discípulos. Solo le dijo a su círculo íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dijo, luego regreso, mientras ustedes oren. Oren. Y dice que la primera vez llegó Jesús y los encontró en los brazos de Morfeo. Uno como pastor dice, bueno, si a Jesús se le durmieron, ¿qué le espera al pastor, no? Ella es consuelo, es consuelo, es consuelo. Entonces tenemos que ir aprendiendo esta parte, que si nosotros hoy amamos a Cristo, tenemos que ser congruentes con lo que nosotros hoy decimos, pensamos, hacemos. Nuestra confesión de fe es exactamente eso. Yo creo en Cristo, yo me comporto como Cristo y busco ser como Cristo. Ahora algo tan hermoso y tan precioso es que no es en mis fuerzas. Yo no quiero ser como Cristo en mis fuerzas porque nunca lo voy a lograr. Lo voy a hacer en las fuerzas de el Espíritu Santo. Él me va a dotar de esas fuerzas, de ese poder todos los días de mi vida. Yo tan solo tengo que obedecer, dejarme guiar, dejarme enseñar, dejarme llevar. Calladito te ves más bonito. No repliques. No preguntes, no te quejes. Busca mejor ser como Cristo. ¿Cuál es el mejor legado que puedas dejarle a tus hijos? Cristo. ¿Habrá algo mejor? O sea, casas no se las van a llevar. Autos no se los van a llevar. Terrenos tampoco. Ni su ropa se la van a llevar. ¿Qué se van a llevar?
la fe en Cristo. Y esa fe que les permita seguir avanzando en esta vida tan dura, tan cruel, tan difícil, pero no imposible porque está Cristo en mi vida. Hoy tenemos que pasar por muchas situaciones de prueba para que Dios siga probando nuestra fe. Y tal vez muchos estamos pasando por momentos de prueba, pero es para probar la fe. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios? Y en la medida que tú y yo avanzamos y realmente vencemos los obstáculos, seguimos entonces creciendo más en Cristo. Entonces eso es, yo creo que lo más maravilloso de nuestra vida en Cristo, saber que somos escogidos por Él, hemos sido llamados por Él y Él me ha hecho vencedor de obstáculos, porque no soy yo, es Cristo en mi vida. Amén. Entonces hoy tengo una gran promesa, y lo he dicho durante la predicación. La promesa que yo tengo, dada por Dios, es que Él ya me perdonó todos mis pecados. Él solo Dios me pide hacer una cosa, y está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar, ¿qué significa? Bueno, la palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios. Si para Dios es pecado, para ti es pecado. No le busques. Eso significa la palabra confesar. Si para Dios es pecado, para ti es pecado. Ponte de acuerdo con lo que Dios llama pecado. Y aquí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve la promesa que hay. Ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, fíjense cómo nos habla Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Pues cada vez que tú y yo pecamos, tenemos un abogado en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Dice: Padre, no derrames la ira de aquel que acaba de pecar, porque yo pagué el precio, Padre. Yo di mi vida por esa persona que acaba de pecar. ¿Y saben cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Y qué hermoso es vivir bajo la misericordia de Dios todos los días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Dios hace lo siguiente: borrón y cuenta nueva todos los días. Todos los días. Entonces yo amanezco con un mundo de misericordias. Se termina ese día, se termina esa noche, me despierto y nuevamente Dios derrama de sus misericordias. Amén. Regresamos a Hebreos para terminar. Y vamos al capítulo 10, versículo 19. ¿Cómo nos tenemos que acercar al trono de la gracia? Dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, que dice ahí, sincero. ¿Qué está demandando Dios para acercarte
al lugar santísimo? Un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón fiel. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo sé que te bañas todos los días y está bien. Y con este frío a lo mejor te bañas cada sábado y está bien. Ya es cuestión de cada quien. Yo no me meto en esas cosas. Pero lo que sí tienes que aprender una cosa es que tienes que purificar tu vida, tu corazón todos los días a través de la palabra de Dios. Porque todos los días necesitas acercarte al trono de la gracia. Acercarnos con un corazón limpio, un corazón reverente, un corazón fiel a Dios. Y en esa parte me gusta mucho lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Estoy en el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Yo sé que ya lo tenías ahí, pero es Hebreos 4:12. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Medita ese pasaje. Y aquí lo que nos está ofreciendo Dios a través de su Hijo es que nos podamos acercar al trono de la gracia. Es más, nos pide que nos acerquemos al trono de la gracia, pero que lo hagamos de una manera confiada, con una gran certidumbre de que Dios te va a recibir con brazos abiertos, como recibió aquel padre a ese hijo pródigo que se había ido por días y semanas de la presencia del Padre. La Biblia dice que el hijo se arrepintió. Dios permitió que pisara fondo. Y cuando en su corazón hubo ese arrepentimiento y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre, pero cuando esté con Él voy a confesarle mis pecados. Y dice la Biblia que el Padre estaba en espera de que el hijo se viera en el horizonte, y cuando vio a su hijo, ¿qué hizo el Padre? No dejó que el hijo llegara a él, sino el Padre corrió con brazos abiertos a encontrarse con ese hijo que estaba perdido. Así es Dios en nuestra vida. Cada vez que tú y yo nos perdemos, siempre está Dios mirando en qué momento hay ese arrepentimiento de parte de nosotros y corre a abrazarnos. Nos corre y nos viste y nos calza y nos limpia y nos pone su anillo como una señal de reconocimiento de ser su hijo de Él. Amén. Hoy creo que tienes que pensar en este mensaje. Hoy vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Hoy vivimos bajo la gracia, de lo cual estamos muy contentos de que no estemos bajo la ley. Era imposible estar bajo la ley. Nadie podía cumplir la ley. Pero para Dios le plació reconciliarnos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que salva, la sangre de Cristo es la que perdona, la sangre de Cristo es la que te levanta, te limpia y te da esas nuevas fuerzas para seguir manteniendo un paso firme hacia Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Te pido que cierres tus ojos, inclina tu rostro. Si hay algo que tengas que decirle a Dios en esta noche, díselo. Tal vez hay momentos que nos permite Dios el ponernos a cuentas con Él y dejar que Dios nos siga levantando en victoria, que Dios nos siga animando, nos siga alentando, nos siga dando vida, nos siga dando fuerzas como de búfalo, esas nuevas fuerzas como de águila para seguir volando hacia Él. Hoy te pido que tú des un tiempo para platicar con Dios. Es un tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios y deja que Dios te haga sentir su presencia donde tú estás. Deja sentir los brazos de Jesús, cómo te abraza esta noche.
y te dice: hijo mío, hija mía, siempre estaré contigo todos los días de tu vida y nada nos separará. Nada te podrá separar del amor mío, dice Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Cristo. Hoy Cristo quiere ser en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre mío, te doy tantas gracias esta noche por tu amor. Gracias por perdonarme. Gracias por llamarme. Gracias por tener esa comunión conmigo y yo contigo, Señor. Gracias porque hoy mi vida ha cambiado. Mi vida es otra. Y puedo yo decirlo de manera certera, Señor, que yo estaré contigo en la eternidad. Gracias por estar preparando ese hogar celestial, ese edificio celestial, esa casa celestial que tú has preparado para mí, Señor. Y en breve estaré yo contigo, disfrutando tu presencia, Señor. Anhelo profundamente que no sea solamente yo, anhelo que sea mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanos. Señor, dame la gracia para poder yo llevarlos a tus pies, Señor, y que ellos puedan creer como yo creo en ti, que ellos puedan amarte como yo te amo. Te doy tantas gracias por esta noche, gracias por la palabra, gracias porque hoy nos sentimos arropados, Señor, ante tus alas. Gracias por protegerme, tú eres mi castillo, eres mi fortaleza, eres mi escudo, Señor, ante toda la situación adversa que yo voy pasando. Gracias por defenderme, Señor, gracias por cuidarme, gracias por sostenerme, gracias por sustentar todo lo que yo hoy necesito. Te lo debo a ti, Señor, gracias por ser mi proveedor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bien, amados, pues vamos a alabar al Señor.